Se ponía serio. ¿Se está poniendo en serio, no? Sigamos con las risas. Buenas, Nicolás. Hola Noelí, buenas noches, buenos bien? días, buenas tardes, a la hora que estén escuchando este podcast. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Contenta, tenemos una invitada de lujo. De 10. Así que Muy bien. Y con nosotros está Mariana, la gran Mariana. Wow, qué presentación. Nombre completo. Mariana Marcela González Croti. Mariana Marcela qué González. nombre. Largo. ¿Sabes lo que es? Medio metro Sí, para firmar. yo también. Nicolás Si pongo el de Nicolás casada, David. no cabe. No. Sí, Uno sí, tiene sí. que quedar afuera. Si sos del club de los González, yo también. Y obviamente también. por eso me pusieron el Croti, porque tuve una anécdota con eso. Bueno, otro día se los cuento y hacemos una Dale. segunda parte. Para la Pero parte obviamente 2. tengo los dos. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bienvenida. Mariana es una genia. Ya la van a- Con toda esa presentación, las expectativas las están poniendo muy altas. No, pero tienen que estar muy altas. Estamos Ella- muy contentos. Sí. Tenemos una invitada de lujo, profesora en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Fue mi profesora, de él no, lo tengo que decir. Sí, fue una clase fuiste. Una clase, en serio. Sí. Pasa que una yo sola. no quise ser profesora del curso de ellos porque estaba mi hija. Claro. Entonces no quería tenerla Sí, de sí. alumna a mi hija. Y sí, esas cosas. Mi papá no tuvo problema. Bueno, no, tu padre será tu padre. Yo no quería tener ese conflicto de intereses. Claro. Claro. Aparte tengo mala fama, así que no, pobrecita. Pobrecita. Y por las dudas, para Ya le iba cuidarla. a tener que empezar con un No, 3 ahí en alguna mi nota. vida, no. No, de escarmiento ahí. Por error, no. Pobre rollo, ahí te Sí. puse el agregadito. Bueno, Perdón. es pastora en la Boca también. Estoy aprendiendo. Sí. Hace poquito, ¿no? En realidad fue justo en 2019, la pandemia de por medio, y sí, me siento que estoy empezando. Claro. Pero es todo un aprendizaje. Soy nueva. Ahí, Muy 0 bien. KM. Cero Bueno, KM. nosotros también acá No somos pastores, no pero somos pastores, pero estamos acá aprendiendo estamos también. aprendiendo de arriba, de los pastores. De los pastores. Se va a reír Nicolás cuando escuche esto, porque Sí, no le no, gusta no. que le digan el pastor. No, para Mejor nada. Nicolás. Bueno, Así que bueno, Buena Mariana, data. es un gusto Buena que data. estés con nosotros en esta noche para hablar de un tema que a vos te apasiona, que por eso pensamos en vos para este episodio. Mariana, contanos, ¿te gusta la historia? la historia me enamoró, pero no fue un enamoramiento a primera vista. Fue mirá. como con mi esposo, fue amor a segunda vista, como título del libro. La historia sí llegó a mi vida en un momento muy particular, en el cual una de las características de mi personalidad y de mi relación con Dios, desde muy chiquita siempre le dije, a mí poneme a hacer cosas que nadie quiera. Pero ¿vieron cuando uno Mirá qué tiene esa interesante. bocotota que va más rápido que el pensamiento? Entonces, en el transcurso de mis cantidad de años, que no les pienso decir, se me vinieron a la mano cosas que de movida de entrada no me gustaban. Pero después fueron las cosas que más amé. Y una de ellas fue el abordaje de la historia. Porque la historia tiene como mala fama, como que es aburrida, como que no tiene nada que ver con vos. Pero cuando uno entiende que somos parte de la historia Ujú. y que lo que hoy somos no surgió de la nada, sino que son construcciones que se vinieron dando mucho antes que nosotros. Exacto. Y que dentro de nuestra forma de pensar, de ver, de codificar el mundo, están las construcciones de otros, que fuimos heredando y que se fue pasando hasta de forma inconsciente de generación en generación. Y decís, wow. Y con lo que nosotros vamos a dejar a la posteridad también. Exacto, porque es justamente nuestra misión siempre legar. ¿Y qué legamos? Cultura. ¿Y la cultura qué es? Es parte de lo que somos, identidad, creencias, valores, costumbres, etcétera, etcétera. Entonces me enamoré. Y es un amor muy intenso. Entonces, si soy un espíritu muy curioso, entonces me pregunto, investigo, y no dejas nunca de aprender. Y todo el abordaje histórico engloba todas las disciplinas, atraviesa todos los intereses. Entonces, nunca dejas de hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿qué crees? ¿Nunca se preguntaron en qué crees? Bueno, para mí fue el disparador en la iglesia. Que yo no fui siempre cristiana.
Y entonces esa pregunta, bueno, vos decime, ¿qué crees? ¿Cuál es tu fundamento de fe? ¿Y eso de dónde salió? Claro. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿De dónde? Entonces, bueno, la historia empezó a cubrir todos esos agujeros y esos baches, que venía un espíritu curioso indagando hace rato y me facilita y me da la posibilidad de meterme y ser protagonista. Aparte ven que dificultades para hablar no tengo, pero me meto en papel. Entonces cuando leo, eso es lo que le pasó a esas personas hace tanto tiempo, también me pasa a mí. Entonces la hago propia. Y creo que es una de las facilidades, ¿no?, que te permite compartir con el otro y entablar un diálogo, como el que vamos a entablar acá. Sí. Exacto. Me permito decir sí, antes sí. De que sigas que esta pasión que Mariana tiene por la historia la transmite de una forma, o por lo menos yo recuerdo haber sido su alumna, irme todas las clases así como no lo puedo creer, quiero escuchar más, quiero saber más de nuestra historia, la historia de la iglesia, qué es lo que pasó, lo que nos atravesó, cómo llegamos hoy hasta acá, y se nota que eso lo lleva bien adentro y que tiene para compartir, así que se viene un episodio. Y aparte me gusta prometedor. a veces incomodar a la gente. ¿Nos vas a incomodar ahora? No, pero por ejemplo así provocar. Y sí. A veces me disfrazo de sofista, ¿no? Me pongo... Claro. Sí, con ustedes me puse. Sí, me Oh, acuerdo. sí, En sí. el aula. Claro, Sí. claro, vos te la perdiste. Sí, me la perdí, bueno. Sí, sí. Deberías volver al instituto a cursar Y esta voy a materia. ir de oyente para recordar la materia. Que Pero obvio que la siempre nos tengo. acompañó un tema musical. Ah, sí. Sí. Mira que El tema musical era La Barca. Mira, Sí, esa es la así. barca de. Ay, se me fue el nombre. ¿No es Vidal? Sí, Marcos De Vidal. Marcos Vidal. Ah, Ese, porque si le prestas atención a la letra, yo me imaginaba como esa barca que iba navegando a través de toda la historia, ¿no? Y que había algunos que ya no estaban entre nosotros, pero que si esa barca se mantuvo a flote no fue por nuestras obras, no fue por nuestra intervención, sino que fue por la de Dios. Entonces como que me cuadró la letra de la canción para la materia. muy Muy bueno. bueno. Y si mal no recuerdo, fue el año de la que se cumplía Claro. aniversario por la reforma. 70. Claro, ustedes lo Ah, suben en el sí. 2017. 2017. Oh, hicimos cada locura ese año. En el 2018. Ah, no, 2017. Ah, no, pero No. yo en 2017 Vos tuve estuviste. filosofía, Claro. que también fue un año interesante. Claro. Se cumplían 70 Sí, años pero de en la el apertura del 2017 hicimos una intervención en el instituto. Sí, por los 500 Sí, años de la por los reforma. 500 años. Me acuerdo. Sí. Y me disfracé de vendedora de indulgencias también, porque no Sí, conseguía sí, sí. varones que se animaran a salir a vender indulgencias en el Sí, me acuerdo de instituto. Lucas Cano, que terminó ahí en la hoguera. Me acuerdo. Claro, porque él hizo de Hus. Sí. No, sí, para él era Wycliffe. Hus Wycliffe. era el otro chico alto que ahora no me acuerdo el nombre. Nico. No me Bueno, acuerdo el nombre, ah, porque mirá. participaron varios, pero... Interesante. sí. Sí, Muy sí. interesante. Clavamos las tesis. Sí, Yo no me acuerdo. acuerdo de Me eso. acuerdo de los susurros. Las olas. Ah, también Los los susurros. Los susurros. Bueno, para el que no sabe qué es un susurrador, le tengo que decir. Sí. Bueno, agarras un tubo de, no sé, de cartón, esto eran de telas. Entonces lo forrás de lindos colores y generás un espacio de intimidad entre el emisor y el receptor. Entonces imagínense que tengo el tubo acá, Claro. es un tubo largo y le estoy hablando a Noeli. Entonces Claro. le susurro así bajito. Y lo que susurrábamos eran frases de reformadores. Muy, Muy, bueno. muy bueno. Pero Muy teníamos bueno. la mejor susurradora fue Helen Helen. Montes. Mira Helen. Ahora me acuerdo. Y después, ¿quién estaba? Ay, ¿cómo es que le decían la chancla? Ay, perdón. todos. No me acuerdo. Bueno, quedó ahí, quedó Ah. Dana, ahí. No. ¿Qué? No. Bueno, Bueno. La dejamos la ahí. debemos, la Y los debemos. carteles de ¿Qué ves? Eso estaba muy bueno. ¿Qué ves También. cuando me Ah, ves? estaba así, Con la toda silueta de- ¿Qué ves? Sí. Y había una lámpara encendida en medio de otras apagadas. Después había una huella digital y en la huella digital podías ver el rostro, ¿sí? Así difuso de un hombre con barba.
Ujú. Después Sí, me acuerdo. había una Biblia abierta con un signo de interrogación. Después hay una corona de espinas también, con el que ves. Sí. Muy Porque bueno. era justamente lo que marcaba el paradigma, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Claro, la pregunta de Jesús Exacto. a sus discípulos. No, perdón que corte, pero Sí. no nos vamos a olvidar, por favor. Estamos en nuestro Podcast de Hasta la Raíz. episodio, Episodio número Seis. 6. creo. Yo ya Seis. la cuenta la perdí hace Sí, rato, pero sí. bueno, no importa. Ustedes, cuando vayan escuchando el podcast, Hasta aquí el Señor nos sabrán. ayuda. Episodio 6. Y bueno, en este episodio vamos a hablar, entonces se habrán dado cuenta ya con semejante introducción que hicimos, vamos a hablar de la historia de la iglesia específicamente, pero con algunos propósitos específicos, que es replantearnos por qué o cómo llegamos hasta acá, en qué creemos, cuáles son nuestras bases, nuestros antepasados. Así que bueno, si les parece, empezamos. Arranquemos, Empezamos a Entonces, ¿nos subimos interrogar a la nuestra- barca? Nos subimos a la barca. Exactamente. Nos falta la música de fondo. Ahí producción después la va a poner de fondo la música. Estamos todos arriba de la barca. Bien. La iglesia arranca cuando Jesús asciende a los cielos. Algunos comentaristas hablan de que es cuando viene el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero la iglesia arranca, ¿no? La historia de la iglesia comienza en esas congregaciones de discípulos que Jesús tenía, esos testigos de milagros. Y vemos a lo largo de del libro de los Hechos, de los apóstoles, o Hechos de la iglesia, o Hechos del Espíritu Santo, como dicen algunos, vemos cómo la iglesia llega hasta lo último de la tierra, ¿no? Como dice Hechos 1:8, Pablo llegando a Roma. Y bueno, y habiéndonos contado cómo llegó a Samaria, cómo llega a los gentiles, a los judíos. Pero la historia de la iglesia continúa. ¿Cómo empieza esa iglesia primitiva? ¿Qué características considerás que son remarcables y que por ahí hoy tenemos que recordar y tenemos que aplicar? Este grupo de personas, de hombres y mujeres que tomaron la convicción de seguir a un maestro que no era cualquier maestro, pongámonos en los zapatos de los contemporáneos de Jesús, y también de la gente que lo conoció antes de que él comenzara con su ministerio. ¿Y por qué voy al grano, ¿no? al punto? Porque esas personas somos nosotros también. Entonces, decir, ese vecino con el que conviviste 30 años, que era el hijo del carpintero, María venía a tomar un té a tu casa con tu mamá y de golpe a la mañana, osadía, dice, soy el hijo de Dios. Yo no sé si hubiera creído en ese momento histórico si ese hombre que conocí desde pequeño, con el cual compartí tanto tiempo, ahora de la noche a la mañana es hijo de Dios. Bueno, fue una ruptura de paradigma muy importante. Imagínense, no dejó nada escrito. No dejó nada Tal cual. escrito. Y cuando hablamos de historia, el soporte por escrito, sin escritura. Es fundamental, Sí. por supuesto. Entonces, Pero por otro lado, serios qué y bueno que no grandes dejó nada escrito. problemas. Bueno, Si no, le daríamos otra... tendría otra envergadura y otros conflictos. Sí. Pero el gran conflicto con Jesucristo, y ya utilizando el nombre Jesucristo, viene en la base de considerar de que él no era solamente un hombre ni era un revolucionario, sino que era Dios. Y esa convivencia de dos naturalezas al 100% fue el primer gran obstáculo Claro. para la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia es cómo explico, ¿sí?, este misterio. Gran conflicto para estos seguidores de Jesús que no terminaron de entender todo lo que Jesús les dijo. Sí, sí, sí. Imagínense cuando él es crucificado y que pensaron, bueno, chau, se terminó la historia, al final, ¿qué pasó? Resucita y les cuesta, hasta alguno tuvo que atravesar sus dedos por los orificios de los clavos. Ah, era verdad, entonces sí, tenía razón. Entonces, y uno dice, wow, a la distancia, ¿no? Pero pasaron 3 años con él y no terminaron de creer. Entonces,
imagínense ese maestro que se va y dice, bueno, ahora esperen. Esperamos. Y lo milagroso es justamente eso, que hay un antes y un después de la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que trajo convicción, el que trajo la capacidad de hablar con denuedo, y era el inicio. Pero tenemos otro gran desafío, que la iglesia es una iglesia invisible, poderosa y celestial, pero también es terrenal. Y tiene que convivir con lo terreno. Entonces, la iglesia va a sufrir todo un proceso de institucionalización social. ¿Y qué hablo cuando hablo de eso? ¿Quién es el jefe? Claro. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos vamos a organizar como una institución? Y aparte, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Claro. Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero, ¿y ahora todo eso cómo lo transmitimos? Entonces, en medio de un contexto de persecución. Si bien los 2 primeros siglos fueron persecuciones esporádicas y locales, estaban. ¿Y de dónde inicia la persecución? En Jerusalén. En Jerusalén, de lo que van a ser los judíos. ¿Sí? Esos que condenaron a Jesús también van a salir a perseguir a la iglesia y van a presionar al Imperio Romano para perseguir a los cristianos. Imagínate ese caos, la confusión, pero el poder vitalizador del Espíritu Santo. Pero no tenemos que sacar la mira, el enfoque de que como institución humana hubo que organizarse. Claro. Y esa va a ser una de las tareas más complejas. Si hoy yo les pregunto, y ahora soy yo la que pregunto, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Eso no salió de la nada. No. ¿Quiénes fueron los que tuvieron la tarea de consolidar esos fundamentos de fe para darle respuesta a qué? A las preguntas de la afuera, pero para resolver sus problemas internos. Claro. Qué gran desafío. Y con esas 3 preguntas, ¿quién es el jefe? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo nos organizamos? Es lo que después va a desencadenar en instituciones sociales que hoy no nos resultan extrañas. ¿Ustedes se animan a este viajecito? Sí, Por supuesto. Bien. Movilizado. ¿Quién tiene la verdad? Así, piénsenla de una. No hay nada escrito, que es lo que empiezan a pulular, son las cartas de estos discípulos que comienzan su trabajo de evangelización. Entonces, ¿quiénes serían los que tienen la verdad, la posta, lo más directo, a mano? Aquellos que compartieron tiempo con quién. Los testigos, los que estuvieron Los con testigos, Jesús. los primeros. Y cuando esos se Nosotros que murieron, hemos visto y oído, Juan, Pedro. exacto. El que más vivió, porque era más joven, Juan. Entonces tenemos registro de él, pero todo el resto del 60 y Chao. Claro. se fueron. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se organizaron a nivel liderazgo? Y es lo que va a ser el germen de lo que después, allá por el siglo V, vamos a conocer como papado. ¿Cómo empieza esa delegación de autoridad? Aquellos que habían pasado tiempo cerca de Jesús tuvieron discípulos. Entonces, esos discípulos directos de un discípulo van a gestar lo que se conoció en la historia como el concepto de sucesión apostólica. Entonces, ¿qué garantizaba la sucesión apostólica? Que esas personas tenían un conocimiento menos contaminado de Jesús porque habían sido discípulos de algún discípulo de Jesús. Claro. Y eso se llama cadena sucesoria, sucesión apostólica, que después va a devenir en un obispado monárquico y después va a devenir en el papado. Claro. Pero fíjense, empezó en el siglo I como un mecanismo para poder construir la identidad y saber Exacto. quiénes eran, qué iban a enseñar, quién tenía el conocimiento más cercano a lo que habían compartido con Jesús. Y todo eso después lo tuvieron que empezar ¿a qué? Escribir. A poner por escrito. Hasta el siglo III no había canon del Nuevo Testamento, se cierra en el IV. Y del siglo I al IV, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Sí. Entonces, fíjense los grandes desafíos. Hoy, por ejemplo, vos te preguntan en qué crees y bueno, te viene, ¿sí? Te vienen determinadas doctrinas, te vienen determinados fundamentos. ¿Y eso Claro. de dónde salió? De Exacto. las construcciones de estos primeros siglos, que fueron en respuesta del avance de ¿qué? De otros grupos que negaban algo fundamental de Jesucristo, su doble naturaleza. Entonces, estos cristianos que se estaban organizando necesitaron empezar a decir, bueno, pero ¿quién fue este Jesucristo? Y yo no dije ni Jesús ni Cristo, no les llama la atención porque digo tanto Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Claro. Jesucristo.
Porque era lo que era disruptivo a la cosmovisión. El tema tenía que ver porque el gnosticismo, que era todo este grupo filosófico religioso, que no podían conciliar con la doble naturaleza de Jesús y específicamente con el cuerpo, Claro. para poder desdoblar las dos personas, utilizaban el Jesús para el hombre y Cristo para la divinidad. Entonces no creían que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, sino que había nacido hombre de María y que en el bautismo había sido poseído por la divinidad. Entonces cada vez que se hablaba de Jesús, era el hombre nacido de María y Cristo de la divinidad. Así que imagínense, organizándose todos estos grupos gnósticos que negaban la neuralgia del evangelio, ¿no? Algo había que hacer. Entonces, ¿qué van a surgir? Grupos de personas que devenían de todo el contexto heleno, porque para los primeros siglos, específicamente en lo que conocemos como Iglesia Occidental, ubican Jerusalén, toda la parte de la península arábiga, toda esa zona oriental. Pero la Iglesia Occidental, piensen en Roma, de Roma a España, ¿sí? Para toda esa zona, lo que preponderaba era la cabeza helena, porque es de Alejandro Magno, siglo IV a.C., el proceso de la helenización, ¿sí? Que afectó a todo lo que conocemos como la cuenca del Mediterráneo. Los conquistó culturalmente los romanos. Es que era justamente, los romanos tenían debilidad por los griegos, admiraban, entonces ¿qué hicieron? Romanizaron el arte, las letras, todo. Fíjense que en lo que es el santuario romano es el cambio de nombre de todas las divinidades griegas. Tal cual. Entonces, imagínense que con todo ese contexto, aquellos que se fueron convirtiendo desde el mundo filosófico van a ser los responsables de empezar a dar respuesta a todas esas inquietudes filosóficas, gnósticas, pseudo-religiosas, ¿a través de qué? De lo que va a ser la construcción de lo que conocemos como la teología cristiana, que comenzó como filosofía cristiana, escuelas de filosofía cristiana, que trataban de dar explicación y de poder decir quién fue Jesús, sus características principales y principalmente decir en qué cree este grupo de personas. Ahí van surgiendo los credos también. Y ahí ese es el pie. El movimiento gnóstico en el siglo II explota y va a haber un gnóstico sumamente grosso, importante, que era hijo de pastor. Entonces, que se va a recopar con un gnóstico de la época que va a estar seducido, porque lo que tiene el gnosticismo es un poder de persuasión muy intenso. Y está entre nosotros aún en la actualidad. Todos aquellos grupos que prometan o que estén tratando de seducirte a través del buen uso de la palabra y de que podés acceder a conocimiento que está reservado para algunos, alerta, porque el gnosticismo trata de separar, ¿sí?, a los que tienen acceso a ese conocimiento y a los que nunca van a poder. Porque solamente podés acceder a ese conocimiento si tenés una mente privilegiada. Claro. ¿Sí? Si tenés acceso a ese logos. Entonces imagínense, vos, por ejemplo, decís, todo esto pasó hace mucho. No pasó hace mucho. Las ideas nunca mueren. No. Entonces, bueno, con estos grandes problemones que había, este gnóstico dentro del cristianismo que decía que Jesús no era Dios, que era nacido de María y que poseído por la divinidad, acá, esta rama de la iglesia que se estaba consolidando va a salir ¿a qué? A arremeter, y como dijo Nico, respuesta al avance de los gnósticos, vamos a tener la primera confesión de fe en toda la historia de nuestra iglesia, que es fundamental saber en qué crees. Y por ahí uno connota determinados credos a determinadas confesiones, pero fue el primer credo de ¿qué confesión? La cristiana. Confesión cristiana. ¿Y cómo se llamó la iglesia para defenderse de los gnósticos en ese siglo III, cuando responde con el canon del Nuevo Testamento y con el credo? Nombre que va a traer conflicto. Católica, ¿sí? Justamente para diferenciarse de los gnósticos, católico, ¿qué quiere decir? Universal. Exacto. Entonces, el origen va a ser ¿qué? Tratar de unificar en qué crees. ¿Quién es ese líder que vos decís que tiene esas características, que es hombre, que es Dios? ¿Por qué es necesario conocerlo? ¿Y cuáles son esas doctrinas básicas? ¿Se acuerda alguno del credo? Sí.
Yo no. Tengo muy mala memoria. ¿Qué Bueno, dice? ayuda mucho la canción de Hillsong. Sí, me acuerdo de la Pero no- canción. la pero canción la poníamos de base, que Sí. es En esto creo. ¿Y qué relata En esto creo? La creencia en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, Espíritu Santo, Santo. ¿Y eso qué el es? nacimiento virginal. Trinidad. La Trinidad, van a ser son los 3 puntos fundamentales. ¿Y por qué en un Dios creador? Ay, parece que estoy yo haciendo. No, No me estamos imitan compenetrados. más, no No, estamos compenetrados, fascinados, Sí, así sí, que sí, tal cual, por eso. Sí, que intercambiaron. somos entrevistados ahora. Ay, quiero es probar. que la por favor. profesora te sale ahí de... No, pero con esto, palabra de honor, que no me interrumpo más. ¿Por qué Dios creador? Por ¿Por la... qué empieza con el Dios creador, el credo? Yo ahora tengo miedo. Pero creo que porque ahí empezó a surgir toda esta teoría de Jesús criatura. Tiene que ver justamente porque los gnósticos negaban la creación del mundo natural en manos de un Dios bueno, porque querían liberar a Claro. Dios de qué? del- De la De la creación ma- del mal. Sí. Y Claro. para los gnósticos la materia era la cuna de todos los males. Claro, Claro. y ahí se habla de las emanaciones. ¿Y ahí quién aparece, Del Noelí? El Demogorgon. El Demogorgon. Ah, bueno, probé. Demiurgo. El demiurgo, Sí. sí, aparece el demiurgo. Sí. Es muy loco Me porque acuerdo. no tiene nada que ver, pero en la carrera que estoy estudiando cada tanto surgen todos estos No, pero temas sí y tiene me que ver acuerdo por de vos. Platón. Sí. El demiurgo en Platón, que tiene que, obviamente, los gnósticos van a sacar la Sí. idea. Ayer estábamos hablando de un historiador, de un literato argentino que escribió una novela y surgió el término apócrifo y yo era la única en todo el salón que sabía que era apócrifo. Y yo como, ay, qué vergüenza. Pero bueno, está bueno conocer No, la obvio. palabra, la historia te Claro. abre como... Si nosotros también nos hablando en serio, más en serio de lo que estamos hablando, es difícil entender el devenir del mal. Entonces, para los gnósticos y también para la cabeza de Elena, responsabilizar a Dios de la creación del mal es un impensable. Pero crear el mal o crear la posibilidad del mal es una línea muy delgada. Claro. Entonces Claro. tenían que separar totalmente las aguas y generar otra entidad responsable de la creación de la materia. Y bueno, si no creen en la creación, no creen en la resurrección, no creen en la materia, las bases de lo que son los fundamentos de la fe del cristianismo se venían abajo. Claro. Entonces, por eso el credo, y relacionado con qué pasaje que dice, en argenjo logos, Juan Juan 1:1. 1.1. Juan 1.1. ¿Y por qué Juan utiliza la palabra arge y por qué utiliza logos? Por Sócrates. Le está hablando justamente dedicado a la búsqueda griega de cuál Del fue logos. el inicio de todo. Claro. Logos. ¿Con qué sustancia comienza? Y encima el logos no era solamente palabra, vara de medir, era regla, ley, era ese principio y ese fin que los griegos podían discernir o podían prever, ¿sí? Que había algo que ordenaba a la naturaleza, que no era todo un caos. Entonces, por eso, ¿qué dice Jesús? Yo soy. Juan le está diciendo que Jesucristo es eso. Es esa sustancia desde el principio que están buscando. La sustancia donde todo inicia, donde todo vuelve. Es el alfa, es el omega. Entonces, cuando vos empezás a relacionar el por qué los autores dicen lo que dicen y para qué, se te abre el panorama y la historia es como que te atraviesa. Así, Claro. es por esto. Y cuando en el credo lo empieza, creo en un Dios creador. Y es para decirte, no venimos de la nada. Hubo intencionalidad. ¿Sí? Hubo un Dios del cual no emanó poder, sino que decide Claro. crear. Claro. Y eso va de una. Y es parte de nuestra neuralgia y de lo que va a ser el esqueleto del cristianismo. Pensar en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la iglesia, ¿sí? Como esta comunidad de creyentes que están esperando el cumplimiento todavía de lo que está por venir, acontecimientos finales. Entonces, si ustedes después eso lo llevan a las construcciones teológicas, tienen teología de Dios, Claro. neumatología, Claro, exacto. cristología, eclesiología, etcétera, Escatología. escatología con Sí. los últimos tiempos. Exacto. Sí, nos agarramos la cabeza a veces cuando no entendemos, vamos a leer el credo apostólico. ¿Cómo iglesia católica?
¿Cómo? Y bueno, es no entender el contexto, no entender ¿De dónde viene? qué significa y qué significaba en ese contexto, ¿no? Que la Iglesia Universal, o sea, somos... Y tenía que tener, la iglesia se tenía que diferenciar del crecimiento de los grupos gnósticos. Claro. Entonces, van a poner como determinados principios y criterios que toda aquella iglesia que se llame cristiana, ¿sí? Y que cumpla con estos requisitos, que justamente los principios de fundamentos de fe estén acordes a ese credo, que compartan ese canon del Nuevo Testamento. ¿Y cuál era el criterio para elegir los textos del Nuevo Testamento? Que remitieran a algún apóstol. ¿Y eso qué lo sostenía? El criterio de sucesión apostólica. Claro. ¿sí? Claro. Muy importante, que por ahí para nosotros pensar en sucesión apostólica no tiene mucho sentido, pero para ese momento histórico fue el mecanismo de defensa para tratar de conservar esta transmisión que se daba de manera oral y cercar un poco la contaminación con otras fuentes. El hecho de llamarse universal es que considerar de que somos una. Entonces, obviamente, ¿para qué? Para defenderse del avance de todos estos grupos gnósticos, que eran más de 45, y que estaban negando esa neuralgia. Y obviamente que no eran tiempos fáciles, porque piense que todo esto a nivel estructura interna de la iglesia, pero estaba creciendo el nivel de persecución. Claro. Entonces, en medio de la persecución, si no creemos que la iglesia fue sostenida por el poder mismo de Dios, de su Espíritu Santo, hubiéramos naufragado, Sí, tal como cual. dice la Tal canción. Tal cual. Sí. Dios mismo sosteniendo a su iglesia. Sí, totalmente. Sí, no, es una serie de eventos afortunados que evidentemente hay una mano guiadora y un trazo divino detrás del desarrollo de la historia. Vamos a... Viste que ustedes al principio me preguntaron Sí. el tema de la pasión y el enamoramiento por la historia. De todo esto, nosotros tenemos registro por escrito. Y registro por escrito de la carta más antigua encontrada, ¿sí? Es uno de los hallazgos más importantes, que es la carta a los Corintios de Clemente de Roma, que vos la lees y parece la continuación, ¿sí?, de las cartas de Corintios de Pablo. ¿Y por qué traigo y cito todo esto? Porque tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de viajar en el tiempo. ¿A quién no le gustaría viajar en el tiempo? Y a través de las lecturas de todos estos textos y de ir conociendo todos estos personajes que nos antecedieron, estamos viajando en el tiempo y podemos ir reconstruyendo lo que es nuestra identidad como cristianos. Y saben que la historia nos vuelve humildes. Conocer la historia nos vuelve cada vez más humildes, porque nos damos cuenta que cosas que pensamos que nosotros somos los grandes innovadores y que creamos así como ex nihilo de la nada. Y que eso lo nosotros hace, no vamos a fallar. no, eso lo hace Dios solamente, crear de la nada. Entonces empezás a mirar para atrás y dices, ¡ay, qué chiquitito que soy! Porque esto no es invención mía. Hubo alguien que lo hizo. Y para eso te sirve la historia. Está más presente de lo que vos pensás. Ustedes llegan a sus reuniones cúlticas y nadie les dice qué es lo que tienen que hacer, pero lo hacen. ¿Y eso de dónde salió? Es la historia. La historia. La costumbre, las tradiciones. Y bueno, fue parte del otro pilar de la construcción de nuestra historia de la iglesia, la tradición. La tradición. A veces pensamos que la tradición es mala. No estamos hablando de malo o de bueno. La tradición sirvió para consolidar determinadas formas culturales que son parte de nuestra identidad como cristianos. Entonces, cuando empezás a ver todo eso en conjunto, te volvés menos criticón. Claro. Exactamente. Y te vuelves más humilde, como vos decís. Exacto. Pasa que uno, claro, escucha la tradición y ya estás pensando en la Iglesia Católica. ¿O no? O sea, que pone sus lineamientos basados en la palabra, pero también la tradición. Lo que pasa que, bueno, en Entonces, el hay devenir que ver histórico que- hubo momentos de la historia donde no se mantuvo un equilibrio entre lo que son herramientas y fundamentos. Claro. Si la tradición es una herramienta que permite determinadas cosas, no debe ocupar el lugar fundamental de la voz de Dios. Claro. Claro. Y ese sí fue el error. Y es lo que pasaba igual ya en la época de Jesús con los fariseos, que ponían Obviamente. la Que se tradición repite. a la altura
Y si de la ellos ley. hubieran entendido que Jesús es el cumplimiento de la ley, porque Él es ley, porque ley es palabra de Dios. Porque él es el logos. Él es ley, Él es la ley. A veces uno piensa que la ley es el decálogo mosaico, ¿sí? Un conjunto de normas, de principios, de reglas, pero la palabra de Dios es ley. Entonces, cuando comprendes, si los judíos hubieran entendido que lo que habían perdido era el espíritu y el carácter de la ley, si eso lo hubieran conservado, hubieran reconocido que Jesús era el cumplimiento de todo lo que estaban esperando. Claro. Y a nosotros también nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo. El pecado, digamos, de nuestros antepasados que antepusieron su voz a la de Dios, lo seguimos cometiendo. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios sigue siendo idolatría. Y que puede ser totalmente desprendida, ¿sí?, de los parámetros que estamos ahora hablando. Entonces, todo aquello que ocupe un lugar que no le compete, que solo le compete a Dios, sigue siendo idolatría. Pero la historia que nos muestra, nos está mostrando determinados baches en el camino, ¿sí? Te dice, acá hay tal pozo, no pases por allá. Vos, conociendo experiencias de otros, podés evitar esos caminos que no son los caminos que te llevan a Dios. Claro. Y entonces aprendés, te enriqueces de una manera tan especial, de una forma tan grande, y empezás a ver el mundo que te rodea con otros ojos. Tal cual. Soy así, estoy vendiendo la historia, pero acuérdense que fue amor a segunda vista. Se me viene a la cabeza esta frase que dicen muchos: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Exacto. El que no sabe dónde viene no sabe a dónde va. Tal cual. Ustedes están haciendo historia ahora. Son constructores de historia. Fíjense, su bebé todavía no nació, pero ya es parte de un grupo. ¿Sí? Ya tiene un nombre, ya es pensado, ya se le están transmitiendo ¿qué? Valores culturales, pautas culturales, se va a insertar en una familia. ¿Y eso qué es? Historia. Y ustedes van a ser los responsables de transmitirle todo un legado cultural, histórico. Entonces, no podés desligarte de la historia, porque sos parte. Tal cual. Bien, vamos a avanzar un poquito. Con la llegada de Cha-Cha-Cha-Chan. Sí, esa llegada. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la ruptura de esa iglesia primitiva y la iglesia que conocemos después, ya más en la Edad Por ahí Media? podemos Más hacer institucionalizada. una estructuración así tipo línea de tiempo, entender que lo que fue la construcción de los primeros 5 siglos de la iglesia, donde llamamos esa iglesia antigua, que durante esos 5 siglos su vida no fue igual, sino que del siglo I a principios del siglo IV, específicamente en el 313, la iglesia va a sufrir los periodos de persecución y persecuciones más violentas a partir del siglo III y la primera década del siglo IV, que tenía que ver también con toda una situación de deterioro del Imperio Romano. Hay que también decir que el crecimiento de los cristianos dificultó ciertas cosas del imperio. ¿Por qué? Porque los cristianos eran buenos ciudadanos, pero se negaban a 2 cosas: a rendirle culto al emperador, ¿sí?, y a participar del ejército. Las fronteras del imperio se comenzaron a debilitar. Obviamente tuvieron que contratar personas de otros pueblos, mercenarios, tenían justamente a los bárbaros adentro y tuvieron que repartir el poder. Ya no un solo emperador, sino tienen que repartirlo en 4, una tetrarquía. Lucha va, lucha viene, todas estas competencias por el poder, va a preponderar uno de todos esos, que es Constantino, que fue uno de los estrategas más grandes de la historia después de Alejandro Magno. Y él quería lograr otra vez la hegemonía del poder romano, del imperio, pero en una sola persona, él. Entonces tenía lo que tenía que tener, ¿sí? Las tierras, el ejército, pero le faltaba algo muy importante para lograr la hegemonía de poder, que era la cohesión, ¿sí? ¿Qué iba a mantener? ¿Qué idea iba a mantener a todo este imperio junto, tras un ideal específico?
Entonces, ¿él qué observó? Quienes estaban sumamente organizados, habían crecido, tenían autoridades en toda la cuenca del Mediterráneo, obispos, ¿sí? Obispado metropolitano, Tenía etcétera. todo organizado. Estaba todo organizado. Entonces dice, el cristianismo. Entonces, ¿qué va a otorgarle a la iglesia? Lo que va a hacer el dominio de los dos poderes, el poder terreno y el poder espiritual, y él autoproclamándose cabeza justamente de toda esta institución, ¿sí? Estado, imperio. Que en realidad, si me preguntan personalmente, él no estaba interesado para nada en el cristianismo, él siguió siendo pagano. Él mantuvo, ¿qué título? El de sumo pontífice, que era el título de que la autoridad pagana. Exacto. Y él se autoproclama el apóstol de afuera, ¿sí? La dedicación del día domingo no era el día del Señor, sino el día del Dios Sol. Entonces, digamos que todo ese paradigma nunca se fue, pero a la iglesia sí le cambió la vida para siempre. Iba a ser una fractura muy grande, porque no todos van a estar de acuerdo. Algunos van a considerar que eso va a ser la muerte y el casamiento con el enemigo. Y ahí vamos a tener una rama espiritualista que va a ser el surgimiento de los monjes laicos, esos monjes anacoretas y cenobíticos que se van a vivir lejos de Roma, y a esa iglesia, la iglesia-estado, la iglesia-imperio, que se va a quedar con Constantino, aunque muchos eran disidentes, y van a empezar a hacer un movimiento de contraofensiva desde adentro que, bueno, no les va a ir tan bien. Entonces, desde ahí, desde el uso de los dos poderes, cuando la iglesia se convierte en administradora de bienes terrenos y espirituales, comienza su gran deterioro. Son las dos llaves. Las dos llaves, las dos espadas, el tema de las investigaciones. Exacto, cuando ves el escudo del Vaticano. La llave del reino y la llave, o sea, la llave blanca de los bienes espirituales y la llave dorada de la terrenal. Y es lo que van a pelearla desde siempre para no perderlo. Y durante toda la Edad Media va a ser lucha que tire y afloje con emperadores, porque ¿quién tiene el poder terreno? Los papas van a decir, desde Constantino lo tenemos nosotros también. Entonces, es donde comienza justamente el gran deterioro, y es como ustedes decían, que la voz del hombre comienza a opacar esa voz de Dios. Entonces, lo terreno se va a superponer a lo espiritual. Y, obviamente, las invasiones de los bárbaros, la caída de Roma, cae el Imperio Romano de Occidente, y con todo ese combo va a haber acefalía de poder, emperador que se va a Constantinopla. ¿Quién queda con el poder? Acuérdense que uno logra hegemonía de poder si tiene tierras sobre las cuales estar ejerciendo poder, un ejército que se las cuide, y ¿qué más? Y esta hegemonía. Y la ideología. Y que el obispo de Roma, que era el que le pagó el ejército, el que tenía las tierras, y al cual todos recurrían como fuente de ¿qué? De autoridad. Exacto. Entonces, a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476, se da el inicio oficial de lo que se conoció como papado. O sea, había un obispo en cada ciudad, pero el que va a prevalecer va a ser el obispo de Roma. ¿Por qué? Ahí está el tema. ¿Por qué prevalece? Ya desde fines del siglo I, el criterio de sucesión apostólica y la tradición van a considerar que un personaje muy importante murió en Roma. Pedro. Por tradición se va a creer que Pedro murió en Roma. Entonces, del siglo I a este siglo V, ¿el poder de quién? De ese obispo. Discípulo de discípulo de discípulo de discípulo de quién? De Pedro, que murió en Roma, va a tener ¿qué? Mayor preponderancia. Encima, con la llegada de Constantino, el obispo de Roma va a ser mano derecha de Constantino. Entonces, al deteriorarse todo este sistema y quedar como acéfalo el poder, era evidente que el poderío de este obispo iba a estar sobre el resto. Claro. Pero todo ese periodo estuvo teñido por cantidad de complicaciones a nivel de conflictos teológicos. Claro. Nosotros nos mencionamos el credo, que fue en el siglo III, pero con la llegada de Constantino, las cosas a nivel teológico no estaban tranquilas las aguas. Desde el norte de África venían conflictos por dos temas re importantes, que uno era la divinidad de Jesús y el otro qué hacíamos con los lapsis, que todo un grupo de revolucionarios donatistas habían salido a matar a todos aquellos que se habían retractado de Jesús.
ejemplo, ¿no? Entonces, Constantino va a convocar al primer concilio ecuménico para resolver estas cosas, no porque le interesara la teología, No, sino por porque supuesto. necesitaba tener ordenada la iglesia Claro. para cumplir con sus propósitos. Porque era su fuente de poder también. Exacto. Ese Claro. es el concilio de Nicea. Exacto, muy bien. Tiene muy buena memoria. Sí, Muy eso sí, que buena. justamente se condena al arrianismo. Y los arrianos, Claro. igual que Marción en el siglo Ajá, II. Marción, mirá. Exacto. Mirá. En mi antepasado. Menos mal que cambiaron la letra porque si Yo no, no te decían Marciones. Yo cuando ella pensaba en mí en la clase. Sí. Yo decía, ay, menos mal que es Marco, no Marcio. Claro, ¿ustedes en esa época se pusieron de novios? Sí. Sí. Sí, entre la primera parte del segundo y la segunda Claro, vos parte. eras Claro. compañero de habitación de Rochi. Sí. Sí, yo era compañero de Rochi, así que. Claro, de eso Ya sí, no me ayudó. acuerdo. Entre nos, digamos quién es Rochi, es mi hija. Claro. Ya la nombramos. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, no nos vayamos al tema. Pero esta es una charla así. Amena. Amena, Sí, por vamos, supuesto. venimos. Sí. Por supuesto. ¿Qué considerás, cómo valorás esta unión de la iglesia con el Estado? Un ¿Tiene- arma tiene de pros? doble filo. ¿Tiene pros? ¿Tiene contras? ¿Tiene más pro que contra? ¿Tiene más contras que pro? ¿No tiene ningún pro? Si le preguntas a Mariana personal, para mí es incompatible. Debieran estar separadas. Pero entendiendo el contexto del momento histórico, entiendo los intereses, la necesidad de consolidarse y en épocas de persecución lograr esa paz. Pero desde mi punto de vista fue una de las peores cosas que les pudo haber pasado. Claro. Sí, sí, A porque nivel espiritual, por lo menos. en realidad también como institución social, la dependencia, porque con la llegada de Constantino, la cabeza de la iglesia era Constantino. Entonces, y en la figura de Constantino, los emperadores que le siguieron. Entonces de ahí viene la gran disputa. ¿Un emperador es aquel que va a nombrar los obispos? Claro. ¿El que va a manejar toda la interna de la organización de la iglesia? Y que eso después se va a remontar a lo que va a ser la reforma del siglo XVI y vamos a tener esas dos ramas reformadas, una que va a seguir siendo magisterial. Cuando hablamos de magisteriales que tienen una relación con una fuente de poder, y en este caso hay cierto ligamiento, Claro. cierta dependencia de la fuente de poder. Y otra que va a decir que no, que nada que ver, que tienen que estar totalmente separados. Y nuestras iglesias evangélicas al día de hoy van a tener mucho de las dos. Claro. Entonces, pero nos quedó todo ese bache de decir cómo llegamos a tener que decir la iglesia se tiene que reformar, ¿por qué se Claro. tiene que reformar? A esta iglesia, la iglesia allá unida con el Estado, Sí. ¿qué fue lo que más la caracterizó? Lo que más la caracterizó fue... tuvo periodos de gran inquietud evangelística, pero para la lectura que uno hace de la historia fue un periodo en el que en el afán de obtener objetivos no le importó los medios sino el fin. Entonces, en esa mezcla, ¿sí? en ese sincretismo, fue perdiendo su identidad. Claro. Entonces, a veces el fin justifica los medios, es maquiavélico, no es cristiano. Claro. Entonces, los medios son importantes. Y creo que también hubo cierto deslumbramiento ante determinadas figuras, el uso errado del poder, y después, bueno, las situaciones particulares de tanta inestabilidad que se fueron viviendo y altos niveles de ignorancia. Creo que, bueno, mi mamá siempre Una época decía, la oscura. ignorancia es la madre de todas las desgracias, y sí, porque cuando ignorás, muchas veces no sabes que estás ignorando algo, Claro. consideras que sabes. Entonces no te das cuenta de tu enfermedad, estás Claro. enfermo y no lo sabes. Y bueno, lo que fue toda la construcción de la Edad Media, y una de las cosas que me llamó a mí siempre la atención de la historia es que cada vez que la iglesia se quiere proteger, se encierra y comete los más grandes errores de toda su historia.
Por ejemplo, con la llegada de Constantino, la oficialización del idioma de la iglesia del latín, se va a prohibir el uso del griego. ¿Por qué? Claro. Porque trae confusión, porque son pocos los que lo pueden interpretar correctamente. Y después, en el afán de mantener ese mensaje legitimado, se va a considerar que tiene que ser una sola persona la que interprete. Claro. ¿Y esa persona quién es? La que va a interpretar a través del discernimiento del Espíritu Santo solamente sobre él. El Papa. Exacto. Y que fue una forma de cuidar ante el avance de los bárbaros, inestabilidad, etcétera, etcétera, Claro. que se vaya deteriorando. Y eso es lo que sostiene lo que va a ser ese principio hasta el día de hoy de la infalibilidad papal. Claro. Un papa que dijo que la infalibilidad papal era una doctrina demoníaca. Sí. Y lo dijo él siendo papa. Y sí. O sea, es un círculo. Es un círculo Y, vicioso. claro. Pero todo lo que nos muestra la Edad Media es la preponderancia del yo, la preponderancia del hombre. Y ninguno de nosotros está exento de eso. Entonces, a mí una de las cosas que a mí me impactó al leer ese periodo histórico es la autosuficiencia y el corrimiento de lo que es la figura de Jesucristo, ¿sí? Y volver a un paradigma anterior, y Jesucristo sigue siendo ese cordero que necesita ser sacrificado porque se vuelve al paradigma anterior. Claro. Tal cual. Entonces decís, ¿y eso qué es? Es ignorancia, desconocimiento de qué? Del poder de la palabra de Dios cuando está ¿qué? Tergiversado, recortado. Y el gran dilema del dominio de estos dos poderes, y que la iglesia se autoproclama administradora de bienes terrenos y bienes espirituales, y que pueda acumular las buenas obras de Jesús, María y de todos los santos. Cantidad de cosas, la salvación se compra, se vende, hay que aplacar la ira de un Dios iracundo y castigador, entonces vamos a través de acciones, de obras meritorias, sacramentos, a aplacar y cubrir todo el ciclo vital. Bueno, ¿todo eso de qué está hablando? ¿De preponderancia de qué? Del yo. Del yo. Del Claro. hombre. Entonces el sacrificio de Jesús no fue válido, no alcanzó. La justificación por gracia mediante la fe, sí, bárbaro, pero está incompleta. Ahora desde nuestro lado continuemos. Y eso fue lo que iba a pasar en la Edad Media. Claro. Y ojo que tenían muy buenas intenciones y que no estamos hablando de personas que no fueran todos unos demonios, sino que había gente que realmente Sinceramente, con mucha sinceridad, mucha fe. exacto, pero desenfocado. Claro. Y eso es lo que nos pasa. Podemos tener las mejores buenas intenciones, pero si no están enfocadas donde tienen que estar y sostenidas por lo que tiene que estar sostenido, cometemos los más grandes errores. Eso es lo que digo, que la historia, el pasado, el presente y el futuro se juntan en un punto en común. ¿Por qué? Porque somos humanos y que nos tropezamos con la misma piedra muchas veces. Y conocer la historia nos permite justamente tratar de evitar algunas. Excelente. Muy profundo. muy profundo y Y muy bien desafiante. resumido, porque esto lleva tiempo de Reflexión. estudio. No solo es y conocimiento, sino sí. es la reflexión también que a la que uno llega, ¿no? Inspirada también por el Espíritu Santo. Yo creo que es concientizar, tomar conciencia. O, por ejemplo, en educación hablamos de metacognición, saber lo que sé, lo que no sé. Ujú. Entonces, si cuando vos te metes en algo, habla de sos parte de ese todo. Entonces, ¿cómo pensás? ¿Cómo pensarías en ese momento? Y es contextualizarte. Y cuando leemos la palabra de Dios, debiera pasarnos eso. Meternos en el contexto. Esa palabra fue dirigida para esas personas en ese momento, pero también es dirigida para mí ahora. El trabajo exegético es contextualizar lo que fue dirigido para ese momento histórico. Y bueno, y ven que nos atraviesa, que vos decís, ay, no me gusta la historia, Sí. pero cada vez que lees tu Biblia, Sí, te atraviesa la historia. exactamente. Todo, absolutamente todo. Y tengo una pregunta, quizás te la robo, pero en esta época donde podríamos decir, corregime si estoy mal, que abunda, digamos, o algo que caracteriza a la iglesia puede ser como la corrupción o ese corrimiento del centro que debería ser Cristo. ¿Hubo personajes que se mantuvieron
en la rectitud, en la justicia, digamos? Hubo muchos, y depende del periodo histórico, sobrevivieron, otros murieron en la hoguera. Sí. Pero sí, siempre hubo personas que rompieron con el statu quo. Hablar de que no hubo espiritualidad en la Edad Media es un gran error. Siempre hubo personas que conocieron la verdad y que trabajaron por la verdad y para la verdad. Lo que pasa es que si vos no sos el que tiene el poder del momento, obviamente vas a estar en el anonimato, claro, o vas a ser perseguido. Pero hay personajes muy fuertes a lo largo de la historia. A mí, por ejemplo, tengo uno de mis preferidos, que es Juan Hus. Me estaba acordando de él. Sí, porque aparte me meto en papel de Hus y es la carta de despedida. Bueno, si no sabes quién es Hus, te cuento así. Durante todo este periodo que estábamos hablando de la Edad Media, que el poder está en un solo grupo, lo que va a ser específicamente el papado como institución principal para guardar todos estos saberes, el acceso a la palabra va a estar cada vez más limitado y una persona común no podía leer el texto bíblico en su propio idioma porque estaba en latín, desde el siglo IV, la traducción de la Vulgata latina, y todas las ceremonias se hacían en latín. Y las encíclicas papales, las resoluciones papales, etcétera, etcétera, eran esas explicaciones sobre las escrituras, pero que tenían mucho de connotación e interpretación personal, claro, y que en la mayoría de las veces se alejaba del texto bíblico. Entonces va a haber grupos de personas durante todos esos siglos de Edad Media, pero específicamente a partir del siglo XI en adelante, que van a ser conocidos como prerreformadores, que ¿qué van a decir? Volvamos, por favor, a las fuentes. Recuperemos el acceso a la palabra de Dios, que sea nuestra única fuente de autoridad, que podamos reconocer que nuestro único mediador es Jesucristo, que somos justificados por gracia, lo mismo que va a pedir la reforma en el siglo XVI. Esto se viene trabajando desde el siglo XI en adelante. Pero ¿qué pasó con toda esa gente? Le faltó el apoyo, ¿sí?, de otras instituciones. Monarquía, burguesía, ¿sí?, grupos sociales que van a favorecer a lo que fue el crecimiento de lo que es este movimiento opositor a una iglesia que se corrompe. Sí, se corrompió la iglesia en la Edad Media, sí, y el momento histórico donde mayor corrupción se registra es en el siglo XIV, con el tema del cisma de Occidente, la migración del Papa a Aviñón, la Guerra de los 100 años, 3 papas en simultáneo. Esa época fue caótica, y sí, pero a pesar de todo ese caos todavía había cristianos, ¿sí?, que igual que Elías, que pensaba que estaba solito y que no había nadie más que estaba doblando las rodillas, había. Y esos comenzaron a trabajar fuertemente en la recuperación del texto bíblico y van a comenzar a traducir a su lengua vernácula. Lo tenemos a Wycliffe con los Lollardos. Bueno, es al que mejor le va, porque después sus contemporáneos, a Hus y Savonarola, los van a matar en la hoguera. Pero va a haber todos movimientos que van a querer volver justamente a la palabra. Y eso va a ir acompañado de todos los cambios sociales, ¿sí? De las cruzadas en adelante, los campos van a empezar a quedar vacíos, la gente va a las ciudades, se van a empezar a organizar en gremios, las monarquías van a tomar mayor autoridad, el Renacimiento, el resurgir del arte griego, recuperación de las letras, el griego particularmente, todo el movimiento humanista. Erasmo de Rotterdam, que nos va a proporcionar el Textus Receptus. La piedra Rosetta. El Textus Receptus, el texto del Nuevo Testamento en griego. Sí. Entonces, todo el movimiento humano, todos los reformadores fueron humanistas. Pero es comprender el humanismo, no el humanismo del siglo XX. Claro. Estamos hablando del humanismo del siglo XVI, que estaba interesado en ¿qué? En recuperar la letra. Y específicamente los humanistas cristianos, ¿qué querían hacer? Recuperar la palabra, el texto, y tener a mano los textos del hebreo y del griego. Entonces, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar estos trabajos empezados por Erasmo de Rotterdam para hacer justamente las traducciones a sus idiomas. Claro. ¿Y cuál va a ser el fundamento de la reforma? ¿Qué es lo que se van a oponer a qué? A todo este sistema de mediación de la Iglesia a través de los sacramentos, infalibilidad papal. Y algo muy importante,
que no lo dijimos y que va a ser el fuerte y la explosión, en esta mediación la iglesia ¿qué hacía? Vendía indulgencias. Vendía las indulgencias. ¿Y las indulgencias qué eran? Comprar la Era, sanación. exacto, porque desde el siglo II en la historia de la iglesia hay un tema. Se empezó a creer que el bautismo borraba ¿qué? El pecado original. ¿Y qué pasaba con los pecados que cometías posterior al bautismo? Y había que borrarlos de alguna manera. Había que... Entonces, la creatividad de un Papa Gregorio I, allá en el siglo VI, va a comenzar a organizar todo un sistema para empezar a absolver la mitad de la pena temporal. Claro. Sí, entonces ahí empieza el sacramento de la confesión y la penitencia. Y la otra mitad, ¿dónde se va a acumular? ¿Por qué? En el purgatorio. En el purgatorio. ¿Y el purgatorio qué es? Un estado intermedio. Claro. Pero fíjense, ¿no? Y todo eso va a ser la causa principal de reforma. Claro. Pero son siglos y siglos de estar penando y quemándote en las llamas del purgatorio. Algo hay que hacer. Tranquilos, nosotros tenemos la solución, van a decir. Entonces, ¿qué van a empezar a emitir? Cartas de indulgencia. La indulgencia que había de dos tipos, plenaria y parcial. La plenaria se dio muy pocas veces y la primera fue para convocar a las cruzadas diciendo, bueno, si te vas de cruzado, te vas Claro. directo al paraíso. Entonces, ¿qué? Era terrible. Entonces, ¿vos qué tenías que hacer? Comprabas... Y seguramente la plenaria era mucho más cara que la, que la parcial. Bueno, pero Muchísimo. esa plenaria la ofreció porque necesitaba recuperar, ¿sí? Tierra. Todo lo que Claro, venía todo de lo que- Oriente, que había estado cerrado, Jerusalén tomada. Porque, un chisme les cuento, desde que Occidente vuelve a tener emperador en el siglo IX, Constantino, que va a asumir el rol de Carlomagno, acto fallido. sí. Carlomagno, tomando las ideas de Constantino, va a decir, bueno, como Constantino delegó la autoridad al emperador, se va a quedar con ¿qué? Con la tercera parte de los diezmos. Entonces, a partir de ahí, de la llegada de Constantino, empieza a crecer todo este tema de Carlomagno. que... Ay, dale con Constantino. Carlomagno, Carlomagno. gracias. Hoy sueño con Constantino, tengo acá el sello hoy. Entonces Carlomagno les quita la tercera parte del diezmo y ¿qué van a empezar? Con todo un sistema de recaudación de dinero que van a ser las peregrinaciones, las reliquias y el aumento de lo que va a ser venta de indulgencias. Y eso va a explotar del siglo IX al XVI. Y específicamente porque los papas renacentistas tenían que Construir la construir capilla. la Basílica de San San Pedro. Pedro. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros cuando a veces hablamos de católico, nos quedamos con Eso. esa iglesia. Que sí, fue la iglesia que se deterioró en la Edad Media, no lo podemos negar, pero el germen a donde se quiere volver es esa iglesia antigua de los primeros 5 siglos, donde se consolidan los fundamentos de fe. Y la dogmática, porque ahí tenemos otro tema. Cuando hablamos de dogmas, estamos pensando en los dogmas marianos, pero el cristianismo tiene dogmas. Dogmas son esas doctrinas, ¿sí?, que no pueden sufrir una comprobación empírica y que son esas verdades fundamentales que se creen y el sustento y argumento va a ser siempre la palabra, pero no podés estar dando vueltas sobre Claro. esos temas, ya están cerrados. Son así. Y que son justamente los pilares del credo, que después sostienen todas las que van a ser las doctrinas básicas. Si ustedes piensan en los textos teológicos, están sostenidos justamente por eso. Y esa recuperación va a ser justamente uno de los legados de la reforma del siglo XVI, Claro. que va a borrar de un plumazo todo lo que fueron las declaraciones medievales y va a volver a los primeros 5 siglos y se van a quedar con las resoluciones cristológicas y las trinitarias de los concilios del siglo IV y del siglo V. Excelente. Bueno, hablemos un poquito de los reformadores. Sí, Vamos esa a- parte es la... Reformadores y avivadores se pone power. Bien, Bueno, vemos que en la historia que van surgiendo varios focos, ¿no?, de reforma. Unos más exitosos, otros menos. Recién hablábamos de Juan Hus. que de bueno, Wycliffe. obviamente ellos vivieron un tiempo atrás donde no había crecido el poder ni de la monarquía Claro. ni de la burguesía. Porque nosotros pensamos en una reforma religiosa, pero fue una reforma política, Sí, económica, fue un cambio social
importante. Max Weber, ¿qué va a decir? Que de alguna manera también se dio porque le convenía a ciertos grupos, a ciertos poderes políticos. Sí. Pero que bueno, en definitiva todo, la historia está en las manos de Dios. O sea, todo es para cumplir su propósito. Y sí, uno cuando ve que moviliza las persecuciones fueron los tiempos en donde más creció la iglesia. Claro. Entonces, esto también, no podemos pensar que algo escapa al gobierno de Dios. Exacto. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarle? Justamente que cuando la iglesia trata de protegerse es cuando desbarranca y termina en cualquier lado. Sí, pasa que es muy difícil con nuestra mente caída, relativa, entender al perfecto, ¿no? Y absoluto. Entonces, caemos en el antropoformismo y pensamos que Dios piensa como nosotros o que va a obrar como nosotros. Y ahí es donde tenemos esos problemas de interpretación. Bueno, en cuanto a estos reformadores, ¿a qué se oponían? A todo esto que vinimos hablando. Por eso los fundamentos de la reforma, en lo que todos estaban de acuerdo, eran en 7 puntos principales, ya sean magisteriales o radicales. Magisteriales, los que tenían esta protección de fuente de poder y esta ayuda, como Lutero, Zwinglio y Calvino. Y los radicales, anabaptistas, ¿sí? Pero aunque estaban separados en eso, estaban unidos en 7 puntos. Entonces, si pensamos en reforma, es recuperar ¿qué? Principalmente que habían perdido la palabra. Entonces, ¿qué decimos? Que nuestra única fuente de autoridad es la Escritura. La palabra de Dios. Exacto. Segundo punto, somos justificados por gracia mediante la fe. No hay ninguna obra meritoria ni compra y venta de indulgencias. ¿Por qué? Y al tercer punto, ¿quién es nuestro único mediador? Jesucristo, ¿sí? Porque su gracia fue un don divino, que no está reservado para unos pocos. Y vamos al quinto, el sacerdocio universal. Somos todos sacerdotes. Y esa justificación por gracia mediante la fe, el libre acceso a las Escrituras nos trae, ¿sí? La fuente única de autoridad para tener un libre estado de conciencia. Entonces esos son los puntos de acuerdo de todos. Recuperar esa palabra como fuente de autoridad, recuperar el lugar de Jesucristo como único mediador y el lugar de la iglesia, ¿sí? De que todos somos sacerdotes, que no hay una élite a la cual solamente Dios le habla y se dirige. Que ya no hay más intermediarios. Exacto, porque la única mediación es la de Jesucristo, nada más. Y fíjense que con todo lo que estuvimos hablando, era sacar el paradigma de la mediación de la iglesia medieval, que había retrocedido al paradigma del Antiguo Testamento. Si ustedes analizan los sacrificios que eran, los sacramentos que representaban y cuál era la intención. Y bueno, en toda esta movida, obviamente que tenemos personajes que van a tener características personales bien diferentes, pero que van a hacer su aporte a diferentes estratos sociales. Tenemos a Lutero, ¿sí? Un monje agustino, que tenía ciertas inquietudes espirituales, una búsqueda muy fuerte, el reconocer que nada de lo que hiciera podía satisfacer la ira de Dios, y su gran pregunta es decir, ¿cómo un hombre injusto logra la justicia de Dios para salvación? Y acercándose al texto de Romanos, que el justo es por fe que vive, que hay una gracia, la gracia externa que pone en acción la interna y que no es nada por obra del hombre, sino que es un regalo de parte de Dios y que tan solo basta creer. Que por ahí hoy decimos, wow, no me estás diciendo nada nuevo. No, no te estoy diciendo nada nuevo, pero para el siglo XVI era todo, ¿no? Porque no tenía... Pero ahí hay un punto que siempre me quedo pensando. ¿Todos sabemos eso hoy? ¿Todos concientizamos lo que hoy significa? Porque quizás en este momento histórico las Biblias no estaban a nuestro acceso. Pero hoy tampoco. Porque están y no las leemos. Entonces yo no sé qué es peor, ¿sí? Si que estén encadenadas con cadenas físicas o que hoy estén encadenadas con cadenas que no se ven, ¿sí? Que es la apatía, la desidia. Entonces por eso, para algunos que hacemos una lectura un poco más crítica de la historia, yo creo que es un momento de reforma. Y que otra vez, cada vez que hablamos de reforma en la iglesia, ¿a dónde se vuelve? A la fuente. Palabra. ¿A dónde se vuelve? A la palabra. Entonces, no necesitas mediación de ningún otro para acercarte a Dios. La mediación es la de Jesucristo. Sí,
está bueno que te prediquen. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo cada vez que leo Reforma es el protagonismo, ¿sí?, del individuo en relación con Dios. De comprender de que no necesita más mediación que la de Jesucristo y que le dejó lo más importante que tenía, su espíritu. ¿Revelado a través de qué? De lo que eligió y la forma que eligió de revelarse a través de su palabra. Y creo que eso es lo que nos compete. Ser proclamadores y heraldos de la palabra y acercar a la gente a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, comprender de que la palabra es la que trae convicción. Es el Espíritu Santo que le da vida a esa palabra. Y es lo mismo que le pasó a toda esta gente. Y cuando los invito a que lean autobiografías, biografías de personajes. Por ejemplo, en las charlas de sobremesa de Lutero tenía, cuando después que lo excomulgan y toda la historieta, él se casa con Catalina Bombora, una ex monja. Entonces en su casa va a convivir con estudiantes. Y en el texto de las charlas de sobremesa es donde sale el Lutero común y silvestre, con todas sus locuras. Y también él va a comentar lo que le pasaba y lo que significó encontrarse con ese texto. Porque él llegó a decir que hasta odiaba a Dios. ¿Cómo podía haber sido tan cruel? Y que por qué permitió, ¿no? Que Jesucristo, lo peor que hubo pasado es que hubiera aparecido en esta historia. Entonces, pero que cuando se encontró con el texto de Romanos, sintió que la Biblia se le abrió. Eso es maravilloso, no sé, es lo que nos pasa, ¿no? O seguramente a todos les pasó, pero recordás un momento en que la Biblia se te abrió. O sea, ustedes ahora en ay, me siento re preguntona hoy. Cuando se te abrió la Biblia por primera vez, ¿qué pasó? ¿Qué? Dejaron de ser letras muertas. Exacto, ¿y te acordás cuál fue el pasaje? No, la verdad que no, pero sí me acuerdo. Tenía la intención de leer la Biblia desde cero, porque yo también no fui cristiana toda la vida, y tenía la intención de volver a leer desde Génesis, y era como que ya no era una historia que me contaban en catequesis, era como que, wow, Dios creó el mundo. Fue un encuentro como que ya no era la Biblia tirada en mi casa, que bueno, está porque tiene que estar, y todo el mundo tiene una Biblia en su casa. A mí me pasó cuando leía los textos de Lutero, como eran exégetas, y lo que hacían era estudiar desde el griego el texto, cómo se le iba abriendo. A mí me pasó cuando tuve que hacer la primera tarea de griego y no quería saber nada. Y me habían dejado en mi casillero del instituto un pasaje bíblico. Era re corto, digo, chau, justo me habían dicho, para de mañana el devocional lo haces vos. Bueno, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, agarré el regalito que alguien me dejó y dije, chau, este pasaje es re corto, lo hago de a la volada. Cuando me senté a analizar el pasaje, realmente se me abrió la Biblia. Porque era 2 de Timoteo 1:7. Que es tu versículo favorito. Es mi versículo favorito, pero había toda una connotación con ese versículo. Porque ese versículo hablaba del terror que no venía de parte de Dios. Utilizaba la palabra deilía, que es cobardía. Pero cuando empecé a indagar sobre esa palabra que dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque en el contexto él estaba hablando, Pablo, a Timoteo de que tenía que acordarse quién era, que no se tenía que amedrentar de todos los opositores que tenían en Éfeso, etcétera, etcétera. Entonces, y con esto voy cerrando y lo llevo a Lutero. Deilía, en ese pasaje, significa cobardía, pero no es cobardía, ay, qué miedito que tengo, no, es terror, parálisis. Y en mi historia personal, uno de mis grandes fantasmas y gigantes fue el miedo, por haber vivido situaciones familiares muy violentas y haber sido víctimas de cosas extremas. Y yo, cuando analicé esa palabra que decía terror, parálisis, falta de control, me remonté al momento en cuando a mí me pasó que de tanto miedo que tenía que me mataran, no tenía dominio y control de mi cuerpo y entre 2 personas me trataban de agarrar y no podían pararme los temblores. Y no me podía mover, no podía hablar y lo único que me pasaba era temblar. Entonces cuando leí la palabra de Elía, fue relacionar la connotación de la experiencia física con el poder que tenía esa palabra.
Y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Es Wow. terror, parálisis. Entonces decía Dios, eso no viene de mí. Y las otras, míralo todo lo que viene. Poder. Y poder es, en ese caso, es dinamis. Y es esa dinamita, justamente, explosión, fuerza, movimiento que te saca ¿de dónde? De Del esa terror. parálisis, de ese miedo. Y además, pero no es una fuerza descontrolada, no es esa cosa desordenada, sino que está controlada por el amor. Entonces es una energía canalizada, direccionada. ¿De qué? Y eso te dio poder, amor Y dominio propio. y justamente, y dominio propio me mató. Esa palabra, no sé, si la quieren tener esta contraseña, sofronismo, es ahí. Sofronismo quiere decir mente nueva en acción. Wow. Te cerró el pasaje. Bueno, eso es lo que justamente los reformadores querían que todos experimentaran. Que la Biblia se les abriera, que pudieran comprender la profundidad del mensaje de Dios para sus vidas. A Lutero le pasó en el encuentro con la justificación por gracia mediante la fe. A todos les pasa. A mí me encontré con que Dios no me había dado, del miedo que yo sentía no venía de Dios, sino que Dios me había dado una mente nueva con el poder y el dominio, el control de su Espíritu Santo en mí, y eso fue maravilloso. Entonces, cada vez que uno lee todos estos autores, esos cambios y esa metanoia de la que hablan todos los reformadores, ese cambio de estado, ese cambio de dirección, es la obra misma del Espíritu Santo. Entonces te tiene que eso motivar, alentar, y la historia no es aburrida. Es más, si estamos hablando de la parte tierna de los reformadores, pero entre ellos hubo de todo. No era Incluso, todo color de rosa. sí, una de las peores cosas que les pasó a los reformadores es que la gente no quería estudiar. Qué raro, ¿no? Qué raro. Entonces van a escribir, Lutero va a escribir a 2 catecismos, el mayor y el menor, y el mayor va dirigido a los pastores que no querían estudiar la Biblia y les dice que son unos cerdos. Le dice así, ustedes manga de cerdos que prefieren seguir revolcándose en su podredumbre, ¿cuándo van a entender que esto no es para llenarse las barrigas? Así. Así que no es aburrida la historia. Y después al pueblo alemán le dice que son unos bestias. A ver, ¿hasta cuándo? Dejen de ser tan bestias como piensan todo el resto de los alemanes. Así. Porque él va a pedir la fundación de escuelas públicas a la monarquía para que justamente el pueblo alemán se cultive. Claro. Porque el legado principal de la reforma va a ser la educación. Sí, tal cual. Los países más alfabetizados son los países reformados. Exacto, porque uno de los pilares fundamentales era la educación. Aparte, si estamos hablando de libre acceso a la escritura, Claro, es como va a leer la gente la Biblia si no sabe leer. había que alfabetizar. Entonces, al lado de las iglesias, ¿qué había? Escuelas. Entonces, tanto Lutero, Zwinglio, Calvino van a pedir la fundación de escuelas. Lutero va a pedir para niños y jóvenes, Zwinglio va a preparar profesores, ¿sí? Igual que Calvino con la academia. Y la educación va a ser masiva. Por eso después el padre de la pedagogía moderna, ¿qué va a ser? Un reformado luterano pietista conocido como Comenius. Claro. Entonces todo bailando. Todo está relacionado. Si vos estás disfrutando de tu escuela con grandes patios, lugares aireados, lees libros, sí, que tienen imágenes y dibujos de colores, ¿cuál fue el primer libro de lectura, sí, escrito por qué? Por un reformado, pietista, luterano, que iba a ser el padre de la pedagogía moderna. Wow. Hay datos. Qué loco. Bueno, como iglesia actual tenemos un legado, Sí. ¿no? Que desde la Reforma, bueno, tenemos una herencia pentecostal. El tema ahí ya venimos con otra beta. Claro, Sí, otra hay una etapa de la grieta historia. ahí, el árbol. ¿Te acordás del arbolito? Las iglesias evangélicas van a tener mucho de el movimiento anabaptista en algunos puntos principales, porque todo lo que les estaba pintando ahora, contando, la reforma magisterial de Lutero, Zwinglio y Calvino no se pudo despegar, ¿sí? De la convivencia con las fuentes de poder. ¿sí? Claro, con el Y en Estado. algunos de los casos se querían consolidar teocracias.
Lo que la rama anabaptista va a decir específicamente que no tiene que haber ninguna relación. Y para uno de los temas cruciales fue el bautismo de infantes. Porque el bautismo de infantes no era solamente el hecho de un sacramento a nivel religioso, sino que era un signo de pertenencia desde la llegada de Constantino Claro. era el sello de pertenencia a esta institución Iglesia-Estado. Entonces, específicamente en la zona de los cantones suizos, vieron que está formado por 12 cantones, Suiza en ese momento del siglo XVI eran 12 cantones, de los cuales unos cuantos van a empezar a confesar el protestantismo, y en uno de ellos, Zúrich, va a haber gobierno local que van a apadrinar la reforma iniciada por Zwinglio, y a Zwinglio lo van a contratar para que, a partir de lo que es la educación, consolide los pensamientos de la reforma. Pero el cantón, la autoridad del cantón, va a considerar efectiva el bautismo masivo, ¿sí?, de infantes. Zwinglio no estaba de acuerdo con el bautismo de infantes, pero lo sostiene por sujeción a las autoridades civiles y él consideraba que había tiempo para resolver. Pero ese acontecimiento marca la fractura dentro de su grupo y van a haber 3 disidentes, Humayer, Greven y Mans, que se van a bautizar como movimiento de oposición a esto y va a ser el inicio de la rama anabaptista, que va a tener serios problemas porque algunos van a caer en la anarquía, otros van a caer en ciertos excesos de considerar el uso de la violencia y se van a involucrar en la Guerra Santa, se van a autobloquear en Múnich, bueno, Münster, no Múnich, y va a ser caótico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hereda de todo ese movimiento? Es la no dependencia con el Estado y específicamente lo que van a ser la concepción de los sacramentos como simbólicos y conmemorativos y el bautismo de adultos, no el bautismo de infantes. Pero después los aportes de otras estructuras, por ejemplo, la democracia representativa, el presbiterio sinodal, que eso va a venir de la rama de Calvino. Entonces nosotros somos como un poco un híbrido de lo que fueron esas dos movidas de la Reforma, porque si vos tenés una estructura jerárquica en la cual una iglesia local está dependiendo de una institución superior, como puede ser un presbiterio o puede ser... Una denominación. Exacto, entonces ¿ahí qué hay? Hay jerarquía, hay una jerarquía hay sobre lo local, eso es un presbiterio sinodal. Claro. ¿Y es herencia de qué? De la rama iniciada por Calvino. Claro. ¿Sí? Y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo interesante que por ahí tenemos en la iglesia actual, que obviamente a lo largo de los siglos fue tomando y rescatando de lo que fueron los aportes de todo este movimiento reformador. Por eso está bueno conocer y a veces evita caer en discusiones, ¿sí?, que no llevan a buen puerto. Y por ahí si vos me decís, yo les dije que había aprendido con la historia es a ser más humilde, sí. Porque leer la historia implica que vos contextualices. Y no es lo mismo interpretar un autor con la cabeza de hoy que con la cabeza de su momento contemporáneo. Claro. Y es lo que debemos hacer siempre al abordar la Biblia y también al abordar nuestra historia, porque siempre se dice, uno no puede sacar un texto fuera de contexto y lo mismo pasa con nuestra historia. No podemos señalar y juzgar con nuestra cabeza y entender hoy. De que Jesús oró por nuestra unidad. Él podría haber pedido un montón de cosas antes de irse. ¿Pero qué oró? Por unidad. Por unidad. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos a lo largo de la historia es la unidad. Sí. Y es donde el enemigo trabajó con mayor fuerza, ¿no? Y por ahí hay algunas cosas que nos generan escozor o algunas connotaciones de significado en algunas palabras, ¿no? Claro. Entonces, pero la iglesia de Cristo es una. Si tuviéramos que, digamos, sacar una o varias enseñanzas de todo esto que hablamos de toda la historia y también de esto último, de cómo la iglesia se fragmentó y esto de la unidad, ¿qué enseñanzas nos deja esto hoy? Todo esto que hablamos, puede haber muchas, puede haber una. Pero igual ya hemos hablado, o sea, sí, pero vamos a puntualidades que por ahí podríamos recordar o a modo de conclusión. La palabra recordar me gusta. Recordar de dónde venimos, ¿sí?, y hacia dónde vamos.
¿Dónde tienen que estar puestos los ojos de la iglesia? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe, de nuestra fe. En tener esa capacidad de autoevaluación constante. Una de las cosas que me gusta de los textos de la Reforma, que dice, reforma siempre reforma, habla de una autoevaluación. Pero ¿y cuál va a ser mi fuente rectora para saber si me estoy yendo, si me estoy desviando? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que hay que recuperar? La palabra. Porque la palabra es fuente de poder y es la única fuente de autoridad. Entonces, vivimos en una época donde la megalomanía nos desborda, donde quizás criticamos una visión de Jesucristo distorsionada en la Edad Media, pero ¿y qué imagen de Jesucristo estamos presentando hoy? Si es una imagen fracturada, es el mismo error, porque si yo hago énfasis solamente en una cara y dejo de presentar la otra, una de las cosas que a mí y como autoevaluación constante, ¿no? Es que ¿de qué cosas me cuesta predicar? ¿Qué partes de la palabra me cuestan más que otras? ¿Y por qué? Entonces ahí determina. Sí, y una de las cosas que por ahí, como me encanta leer autores confrontativos y personajes en la historia como avivadores, y ver que en la historia hubo mucho de repetición y de cíclico, aunque para muchos sea una ofensa decirlo, desde mi humilde opinión, sigue habiendo repeticiones, van cambiando los siglos y los problemas siguen siendo los mismos. Cada vez que la voz del hombre prepondera, se genera un movimiento de contraofensiva que levanta personas con un ímpetu, ¿sí? Y una tenacidad para tener la capacidad de despertar a aquel que entró en letargo. Y obviamente no es el lugar más cómodo, no es el lugar que más queremos, pero sí es el lugar en el cual hoy Dios te está poniendo, ¿sí? Fiel a quién vas a ser. Cuando a Juan y a Pedro el Sanedrín les da la libertad y les dice, bueno, pero ahora no prediquen más. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Salir y predicar ¿de quién? De aquel que les habían dicho que no prediquen. Entonces es el hablar con denuedo, y hablar con denuedo habla de hablar con valentía. Y hablar con valentía es perder el temor a romper el statu quo. Si el mundo hoy hay determinadas cosas que no quiere escuchar, son las que más necesita escuchar. Sobre pecado, sobre arrepentimiento, sobre perdón, ¿sí? Si nosotros sacamos de la ecuación todo eso y estamos presentando que Dios acepta a todos como son, yo creo que Dios acepta a todos a pesar de Exacto. Lo que somos, ¿sí? No es que le da lo mismo, no le da lo mismo. Si le hubiera dado lo mismo, no hubiera enviado a su único hijo por nosotros. Entonces creo que a veces tenemos que corregir nuestro lenguaje y por ahí sí exaltar la misericordia de Dios, pero Jesús no es un mendigo que anda pidiendo por favor que lo quieras y que no puede vivir sin vos. Es al revés. El mendigo. Pero vieron que parece. Nosotros somos los mendigos. Ay, a veces me agarra, porque yo soy medio loca. Y digo, sí, soy loca, pero. Soy loca efusiva. Por eso te invitamos. Sí, ya. Ese pobrecito, y que Jesús, ay, pobrecito, está golpeando. Todo bien, es un acto de amor, pero no es un pobrecito, es un rey que te invita a su mesa, siendo vos un inmundo pecador. ¿Sí? Entonces, la figura de Mefiboset en la mesa de David. Tal cual. Entonces, eso no nos tenemos que olvidar. Y sí es un Dios amoroso, pero es un Dios justo. Y santo, santo, santo. Y todo eso te lo enseña la historia. Por ejemplo, a mí me encanta cuando hablan de avivamiento, pero lean sermones de avivamiento. Lean sermones de avivamiento. Y arrepentimiento, pecado. Y que te dice, arrepiéntanse. Y te salta uno que te dice, ¿sabes qué? Vos sos un casi cristiano. ¿Vos pensás que por ir a la iglesia está todo? ¿Que por servir a full y hacer lo que da? No sos. Así. ¡Ah, qué lindos! Pero, ¿qué era? Concientización de lo que era el sacrificio de Cristo. Claro. Y que realmente no es por lo que haces, sino por lo que sos. Y eso nunca se fue. Fíjense, estuvimos hablando desde el siglo I y parece que hubiéramos repetido las mismas personas. ¿Y por qué? Porque seguimos siendo
necesitados constantemente de que nos recuerden constantemente lo importante. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Aprendimos un montón, recordamos un montón de cosas. Yo no me acordaba casi nada, tengo que admitir. Al lado tuyo. Sí, pero Tenés buena memoria. te acordaste y No, relacionaste. sí. Noelí es mala para por ahí los nombres, las fechas. Sí. Pero se acuerda de los procesos. Eso es lo importante. Procesos es lo importante. Tengo como así como si fuera una línea de tiempo, tengo como espacios grandes, no tengo numeritos chiquititos entre medio. Es como bueno, esto pasó de acá. Bueno, a pero acá. es la generalidad y está bien. Vas de lo Así que deductivo. Muy bien. Bueno, Mariana, ha sido un gusto, un privilegio. Ojalá te hayas sentido cómoda. Sí, me sentí muy cómoda. Muchas gracias. Bueno. Estamos encantados. Sí, aprendimos un montón. Seguramente que después de haber escuchado este episodio, los oyentes también. Así que nada, nos vamos no solo con más conocimiento, sino por más amor por la palabra. Con más ganas de ponerse a leer todos los Con días más su ganas. Biblia. Sí. Tal cual. Y intrigado por la historia, por los reformadores, por los testimonios de vida. Esto Es que decías de subirse a la Lutero. barca y meterse y empezar a buscar. Es más, con el acceso a la biblioteca más grande del mundo, que es la que está online, hay cantidad de obras que se pueden bajar. Por ejemplo, las obras completas de Lutero las pueden bajar. Las obras completas de Wesley las pueden bajar. ¿Sí? Hay personaje que vos busques, encontrás material. Y después, obviamente, los libros en físico. Hay bibliotecas espectaculares. Pero como lo que tenés más a mano es lo digital, Claro. empezá a aprovechar. Y a veces yo digo, bueno, empecemos de menos a más. Claro, ya te enganchaste con el libro, bueno, ahí Vos sí vas ahí y lo con el comprás. otro. Y ahí no te vas a cansar de leer. Y te vas a copar con un autor y cuando estás terminando este autor, nombró a otro y vas a querer leer el otro. Y cuando te das cuenta, tenés una colección de autores que te están hablando acá. Qué Muy increíble. interesante. Muy bien. Bueno, muchas gracias Muchas por venir, gracias. muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que Gracias a abandonaste a tu ustedes. familia, a Ro, a Nico, a Belén. Así que bueno, les mandamos un saludo. Compañeritas tuyas de la guardia. Sí, de la guardería de cuando se nos caían los dientes por allá, Sí. por el 2005. Sí, yo te miro, todavía no puedo creer, estoy toda así deslumbrada. Sí, para mí también es re emocionante. ¿Qué te pensás? Bueno, gracias Y por nada, Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que nos vamos con ganas de seguir. Así que bueno, los saludamos a todos. Ya terminamos con el episodio número 6. Los esperamos en el próximo. Tenemos más invitados, así que Uf. vengan con ganas. Tenemos un repertorio pensado para que se vayan de la temporada pensando, wow, quiero aprender más de la palabra y de mis bases, que es la idea. Así que bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene. ¿Cómo era? ¿lenguaje de señas hablas? 8, 18. Ah, están con los números. ¿Viste cómo se dice Argentina? ¿Cómo? ¿No cómo se dice Argentina? Argentina, por rascar. Sí. Horrible. Ansiosa porque tenemos una invitada de Una lujo. invitada de lujo. Con nosotros Mariana de Croti. No, repasemos de vuelta. Repasemos tu nombre completo. González Croti. Mariana González Croti. La primera invitada oficial, Claro, así que no. también hay nervios para entonces nosotros. hagamos, vieron como el de High School que hacía. Si ustedes son La de de esa High School generación, Musical. no vengan Sí. que yo me Yo la vi. sí, yo Este sí. también, perdón. No, sí, yo me el la vi caballero futuro padre de familia. Vos también la viste. Eso tendrá que quedar para algún. Los bloopers. Eso va a quedar para los bloopers. El blooper. Intro, los bloopers, va a salir seguro. Oh, por lo Qué menos se divertido. están riendo. ¿Vieron? Esta Sí. faceta no la Sí, conocían sí. de mí. Fue No. el encierro. Eh, Salió la risueña. ¿en serio? ¿Se está poniendo en serio, no? Sigamos con las ¿Cómo? risas buenas.